Dios, eh, el título del mensaje de hoy, como ustedes lo pueden ver, ahí está. Y quiero comenzar con un hecho que ha dado mucho de qué hablar en estos días, ¿sí? Seguramente habrá escuchado la entrevista que le hizo Vicky en semana a la vicepresidente o vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de la cual compusieron una canción. No sé si usted habrá escuchado la canción, ¿sí? Y sucedió, bueno, lo de la canción cuando se conoció que la vicepresidenta se transportaba en un helicóptero al Valle del Cauca, en Dapa, donde tiene su residencia familiar. Y pues ella dice que es debido a las amenazas, ¿cierto?, que se le han hecho. Pero bueno, quiero hablar de la canción. En el videoclip de la canción titulada El helicóptero puede verse en diferentes escenas de la vicepresidenta, donde le hacen entrevistas, y el creador de la canción usó algunas palabras que dio la vicepresidenta cuando le hicieron la entrevista, algunas palabras que están en la canción, porque las usó la vicepresidenta, es: me fui y subí en helicóptero, y pueden llorar y de malas. Bueno, eso es algo que está en la boca de muchas personas. Expresiones que usó en momento para justificar el traslado en la aeronave por razones de seguridad. Bueno, la discusión está, entre otras razones, una de las razones es porque hay una casa en el centro de Bogotá, junto a la Casa de Nariño, que está destinada para el vicepresidente o la vicepresidenta, y la casa tiene todas las comodidades y también tiene la seguridad necesaria para que la persona que sea vicepresidente de Colombia viva allí y trabaje allí de manera cómoda y segura. Entonces, pues la discusión es: se evitaría todo ese costo, ¿cierto?, del desplazamiento, que dicen que una hora en helicóptero vale 60 millones de pesos. Bueno, una parte de la canción dice: viajar en carro blindado no quiero, en helicóptero, en buseta me mareo, en moto, en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy. Pero bueno, esto que dice la canción es porque la gente lo saca en alegría. Obviamente eso no lo dijo la vicepresidenta, ¿cierto?, pero la gente le pone alegría a todo lo que pasa y le pone humor a todo lo que pasa. Mi deseo no es meterme en la crítica o en la polémica. Yo estoy convencido que eso no hace bien al país y que eso no cambia al país, y que los odios políticos no sirven para nada, ¿cierto? Pero estoy convencido que el Señor Jesús sí es el que hace la obra en nuestra nación. ¿Y por qué? Bueno, dale ese aplauso al Señor. Pero ¿por qué traigo a la memoria eso? Bueno, porque es un hecho que todos conocemos y quiero usarlo para conectar en algo importante, y es que de alguna manera todos sí queremos viajar en helicóptero, ¿sí? Allá en el fondo, en algún momento de la vida, sí quisiéramos volar, ¿cierto? Por situaciones difíciles que estemos pasando, por pruebas, porque queremos dejar atrás algo, ¿cierto? Cuando uno está, por ejemplo, lejos de casa, cansado, y está en un trancón, con todos estos trancones. Por ejemplo, dicen que Bogotá es la ciudad de más trancones en el mundo. Están diciendo que Bogotá, vi un video, que es la ciudad más difícil para uno movilizarse. Bueno, pues cuando está uno en un trancón, cuando uno está cansado, cuando hay problemas, cuando usted está cansado de la situación en su casa, en su familia, y tal vez usted dice: yo quiero volar y quiero irme a algún lugar y descansar, ¿cierto? Y vea que tengo una finca que recibí como herencia, y hemos ido allí con mi familia. La otra vez les mostramos unas fotos de uno de los viajes que hicimos con los niños, con mi esposa, con los niños. Pero es toda una aventura ir allí, porque hay una parte que no tiene acceso en carro. Entonces esa parte
caminamos. Cuando eso no estaba a Biceleste, que fuimos, yo llevé a Juan Alzado y David Santiago caminó todo el camino y subimos, y los niños felices en esa aventura, ¿sí? Y yo he pensado, bueno, esa finca, qué maravilla, porque eso allá al pie de la finca hay una cantidad de bosque, muchas hectáreas de bosque que eso es reserva porque por algo, hay un nacimiento de agua que hay ahí, y es maravilloso, además que hay una vista hermosa, pero la dificultad es el acceso. Entonces, cuando yo escucho de los carros voladores, de que ya están haciendo carros que vuelan, y yo digo, uy, si se popularizara y se bajara de precio, o el viaje en helicóptero, entonces yo vendría cantando: el fin de semana fui y viajé en helicóptero, ¿sí? Y yo digo, qué maravilloso sería. Y para todos en algún momento, ¿cierto? Y hay un versículo de la Biblia, ¿sí?, que dice en el Salmo capítulo 55, el verso 6 y 8, dice: si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Y yo quiero hoy, no sé, preguntarle, allá no me responda, sino allá en su mente, ¿cuál es esa tormenta? Para David en este momento era una tormenta de odio, ¿sí? Y en medio de todo ese ambiente de pelea, de rencilla, de contienda, David dice: yo quisiera ser como una paloma, volar, quisiera irme a la montaña o a la tranquilidad del desierto y descansar. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez esto? En medio de una angustia, en medio de una tristeza, en medio de un estrés, de una ansiedad, ¿cierto? Quisiera salir, volar, ir a un lugar, ojalá la naturaleza, y descansar, ¿cierto? Bueno, pues por ahí va el mensaje hoy. Pero primero que todo quiero decirles que hay unas situaciones que no podemos volar y que tenemos que pasarlas caminando y que tenemos que pasar el proceso y que a veces son difíciles, pero no nos las podemos saltar, ¿sí? No podemos saltarnos el proceso. Usted, por ejemplo, no le puede decir a la vecina: vecina, le dejo a mi marido para que cuando ya esté mansito vengo por él. ¿Cierto? Tampoco no le puede dejar la crianza de sus hijos a la tablet, al televisor, a las redes sociales, que el celular sea el que los entretenga mientras yo hago otras cosas o yo también estoy en el celular. No le puede dejar la crianza de sus hijos a la empleada de servicio o que el colegio se encargue de enseñarle a sus hijos. No podemos. Es un compromiso que si queremos hacer bien esa tarea y que el día de mañana no nos arrepintamos, necesitamos estar cerca de nuestros hijos. Ellos necesitan a papá y mamá, ¿cierto? A veces puede ser tentador saltarse el proceso de la vida para llegar más rápido a una meta o para evitar situaciones incómodas, situaciones difíciles. Sin embargo, es importante recordar que cada experiencia difícil de la vida tiene un propósito para que crezcamos, para que maduremos, para que aprendamos y que Dios está con nosotros en medio del proceso cuando confiamos en Él. ¿Amén? ¿Cuántos creen esa palabra? Y hay ciertas cosas que no podemos delegar, ¿cierto? No podemos delegar, por ejemplo, las decisiones importantes o la responsabilidad final. No la podemos delegar. Es algo que tenemos todos que asumir. Y hay gente que quiere ser jefe, por ejemplo, sin haber trabajado duro, sin haber aprendido, sin haber demostrado su capacidad, sin haber tenido el proceso para llegar y ganarse ese lugar. Eso es saltarse el proceso. Eso es, ¿cierto?, tratar de ir en helicóptero, pero que otro pague el viaje. Pero es algo que nosotros tenemos que asumir. Hay gente que quiere tener mucho dinero sin ahorrar, sin invertir, sin trabajar, sin educarse, y luego se endeudan, se estafan a ellos mismos y viene la ruina
y viene la pobreza. Dice Proverbios que viene la pobreza como hombre armado al perezoso, ¿cierto? Al que no es disciplinado, al que no es diligente, al que no es buen administrador. Dice la palabra. Dios nos enseña los principios. Entonces es un proceso que no podemos saltarnos. Si queremos llegar a tener dinero, llegar a tener buena economía, ¿cierto? Libertad financiera para la vejez, necesitamos pasar un proceso, ¿cierto? Trabajar, ahorrar, esforzarnos. Bueno, el que nació tal vez en cuna de oro, tal vez no tenga que pasar las penalidades de otros, pero tiene que cuidar su riqueza y si no, se esfuma también. Hay gente que quieren estar sanos sin cuidar su salud, sin hacer ejercicio, sin cuidar la alimentación, ¿cierto? Sin dedicar tiempo al descanso, sin hacer todo el esfuerzo que requiere, las disciplinas para uno tener una buena salud, ¿sí? Hay gente que quiere encontrar el amor de su vida sin prepararse para hacer el amor de la vida de la otra persona. Entonces el hombre que dice yo quiero una así, 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 ¿cierto? Pero él no se prepara para hacer el amor de la vida de esa mujer. Y entonces pues así cuando pensamos de esa manera es cuando uno se va a pegar una gran estrellada y cuando vienen las decepciones terribles. Hay gente que quiere un país seguro, próspero, donde los políticos no se roben el dinero, donde haya seguridad y tranquilidad de ir por las carreteras y las calles de las ciudades, donde la educación y la salud sea de excelencia, donde la calidad de vida esté súper bien, ¿cierto? Pero la gente no quiere ser buenos ciudadanos. No quieren ser considerados solidarios con los necesitados, no se quieren sujetar a las normas, ¿cierto? No se quiere hacer o pagar el precio como ciudadano que debo ser para tener un buen país. Y nosotros que conocemos la palabra del Señor, es la oración y la consagración al Señor, la búsqueda de Dios por un país de bendición. Amén. Entonces, la gente quiere ir en helicóptero, pero que otros paguen el viaje. La gente no honra a Dios, pero quiere tener un país de maravilla. Pero la gente no respeta a Dios, no le da el primer lugar al Señor. Sino el primer lugar es el dinero, el primer lugar es, no sé, otra cosa, los hijos, su descendencia, su familia. Pero no es el primer lugar para Dios. Dios está por si queda tiempo. O mejor dicho, hay gente que no quiere nada de Dios, pero quieren un buen país, una buena nación. Y un buen país y la seguridad y calidad de vida vienen como fruto de la bendición de Dios sobre una nación. Amén. Y hay gente que quiere tener una relación con Dios y su iglesia sin orar, sin leer la Biblia, sin asistir al culto, sin servir a los demás. Pero luego se alejan o las personas lamentan estar lejos de Dios o lamentan las consecuencias de estar lejos de Dios. Es paradójico, ¿cierto? Es paradójico. Y mucha gente le echa la culpa al Señor. Ahí tenemos que pagar el precio si queremos volar. Amén. Tenemos que pagar el precio. Entonces todos somos tentados a huirle a los chicharrones y dejarle la parte fea a los demás. ¿Sí? Eso todos tenemos esa tentación. Uy, esto sí, yo como que me escapo, esto que se lo goce otro, pero ¿cómo me libro yo, cierto? Pero David dijo en el Salmo capítulo 11, el versículo 1, yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen? Vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Es decir, cuando tenemos que vivir el proceso, no podemos salir volando, no podemos huir, no podemos salir corriendo, tenemos que ser valientes. Y a David le decían, vuela como un ave a las montañas, escóndete, huye, ¿sí? Pero él dice, ¿cómo me dicen eso?
yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer como esposa, como esposo, como padre, lo que me corresponde hacer en una relación. Yo voy a correr la milla extra, yo voy a cumplir bien mi función, que Dios hará lo que yo no puedo. Amén. Y Dios promete bendecir al que persevera y al que es valiente y al que pasa los procesos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, en medio de los problemas en una relación de pareja o con los hijos en la casa, ¿sí? A veces uno piensa, quisiera salir corriendo, o en medio de una situación económica, o las deudas, ¿sí? Quisiera salir corriendo. O cuando una persona está enferma, algunas personas le han dicho a Dios: Señor, ya no más, quítame la vida, llévame, ya no quiero sufrir. ¿Se han escuchado eso alguna vez? ¿Sí? O más tremendo aún es que de pronto, Dios mío, la familia tenga que decir: Señor, llévatelo, ¿cierto? Entonces, en situaciones así y difíciles, uno quisiera o morirse mejor, irse para el otro lado, en algunas situaciones salir corriendo, dejar el chicharrón y allá que se defienda cada quien como pueda, ¿sí? Y miren que leí la historia, hace algún tiempo les conté la historia de un jardinero llamado Malcolm. Él cuenta que las peleas con su esposa se convirtieron en un infierno y ante la situación insoportable decidió huir sin decirle nada a nadie. Llegó un punto en que el hombre dijo: no, yo no me aguanto esto. Cogió la bicicleta y le dio hasta como 200 kilómetros de su casa y de su mujer, y allí encontró un empleo como jardinero en una residencia de la ciudad donde podía asearse a diario, por lo que decidió instalarse en un bosque cercano junto a otras 2 personas para evitar que su mujer y su hermana lo encontraran. Ese sí estaba en una situación terrible. Bueno, la hermana intentó buscarlo por años y como no lo encontró, lo dio por muerto, ¿sí? Y es que pasaron como 3 décadas, perdido el hombre, perdido. Y ahora, años después, Malcolm ha decidido dar la cara y recuperar su relación con su hermana. Ya con la mujer parece que ya es imposible. Y en la actualidad vive en un albergue y se dedica a ayudar a otras personas, a personas sin techo. Yo no le aconsejo que haga lo que hizo Malcolm, ¿cierto? Que es muchas veces salir, correr de los problemas, a no ser de que usted esté convencido que Dios le dijo: dé el paso. Pero en la mayoría de los casos es salir corriendo a lo que uno tiene que enfrentar. Por ejemplo, una situación de esas puede ser cambiada a través del diálogo, a través de la oración, no sé, hay formas, ¿cierto? Recibiendo ayuda espiritual para poder cambiar esa situación. Pero si uno sale corriendo es como el ave que vuela y se esconde ante las responsabilidades. Dios tiene buenas noticias para los que están luchando legítimamente, para las personas que tal vez hoy se sienten cansadas, para las personas que tal vez hoy dicen: no, esto es una prueba muy difícil, Señor, esto que estoy pasando, la espera, orando por la transformación de un esposo que no es creyente, que necesita la transformación de Dios, orando por esa esposa u orando por unos hijos que tal vez están como el hijo pródigo, no sé, alguna situación económica o de salud. Pero Dios tiene buenas noticias hoy, que si hay momentos tal vez en que uno quiere volar como en helicóptero, que otros paguen el viaje, no, hay momentos en que Dios quiere llevarnos en helicóptero, amén, en que Dios quiere levantarnos por encima de las circunstancias. Aquellos que han reconocido sus errores, que han aprendido a través de ellos, porque es que miren, no es que uno no tenga errores, todos tenemos errores. El asunto es que tengamos la humildad para reconocerlos, para aprender de ellos, para levantarnos, para corregir lo que está mal y decir: Señor, he hecho mal las cosas, yo la he embarrado, Señor, he sido terco, pero aquí vengo, Señor, ayúdame porque yo quiero hacer las cosas bien, amén.
para esos Dios les tiene preparado un viaje en helicóptero de bendición. Entonces, cuando has luchado legítimamente, atendido a los procesos necesarios para alcanzar los sueños, viene el tiempo en que el Espíritu Santo le levantará como en helicóptero para avanzar más y rápido y alcanzar sus sueños y conquistar las alturas desde donde se va a tener una mejor vista y una mejor perspectiva de las cosas. Amén. Eso en términos espirituales, vale la pena esperar con paciencia, vale la pena orar, vale la pena perseverar, vale la pena a veces sufrir. A veces tenemos que sufrir, a veces tenemos que pasar por tiempos de ansiedad, por tiempos de estrés, por tiempos de incertidumbre. Pero quiero decirle a los hijos del Señor, vale la pena. Porque dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Amén. Así que ¿cuántos reciben esa palabra hoy? Si usted tal vez ha tenido que llorar, ha tenido que lamentar, ha tenido que pasar estrés y ansiedad, confía en el Señor, no temas, porque vienen tiempos mejores. En Jeremías, el capítulo 31, el versículo 16, dice la palabra de Dios: pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, no para los que nunca se han equivocado. Porque alguien puede decir, no, yo me equivoqué, yo la embarré, yo no tengo solución, no tengo esperanza. No, aquí la Biblia dice que para los que aman al Señor, todo les ayuda para bien. Amén. Y dice la palabra, hay esperanza para tu futuro, aunque tengamos que pasar procesos duros y difíciles. Así que ¿cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos van a perseverar en la fe? Poquitos. ¿Cuántos van a perseverar en la fe? Amén. Es ahí donde tenemos que perseverar. Amén. Isaías capítulo 57, el versículo 15, dice, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre de Santo. Dice, yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Amén. No está diciendo al que nunca falló, está diciendo al que reconoce, al que es humilde, al que dice, sí necesito a Dios, necesito la iglesia, necesito a mi familia, necesito a otras personas, claro que sí, necesito la ayuda del Señor. Y dice que el que es abatido, al que ha llorado, al que ha sufrido, Dios dice que Él está con él. Amén. Él está con él. Entonces eso debe darnos consuelo, alegría. Dios está conmigo. Cuando echaron al fuego a los jóvenes, amigos de Daniel, porque no quisieron adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho, ellos dijeron, si tenemos que morir quemados, bueno, lo asumimos, pero no vamos a adorar el ídolo. Y el Señor no permitió que murieran quemados. Dice la Biblia que el mismo Jesús vino y caminó con ellos en medio del fuego. Amén. Así que en medio del fuego, de la prueba y de la dificultad, Dios estará con nosotros. Dios nos va a ayudar. Cuando nos dan la espalda, hay momentos en que aún la misma familia nos puede dar la espalda. Hay momentos que las personas de quienes nosotros esperamos alguna ayuda nos pueden dar la espalda, pero cuando las personas más cercanas nos dan la espalda, Dios no te da la espalda, Dios te da la mano y te levanta y te dice, hijo, yo estoy contigo. Amén. Si Dios permite alguna situación difícil y Dios permite que otras personas, mira, yo lo he experimentado, momentos en los que pensé
que la iglesia me iba a ayudar. Yo crecí en la iglesia desde los 12 años que conocí al Señor y viví un proceso difícil, sentimental, económico, una situación difícil, estaba soltero. Y yo esperaba una paternidad espiritual, o esperaba como más cercanía, como la gente, pero yo lo que sentí es que la gente me dio la espalda, defiéndase como pueda. Y eso fue muy difícil para mí. Pero hoy entiendo que a veces el Señor permite esas circunstancias para que confiemos solo en Él. Amén. Y no nos ofendamos con la gente ni nos amarguemos, porque eso no nos va a ayudar. Pero lo que sí podemos hacer es decir: Señor, gracias, porque si esto sucede es porque tú me vas a ayudar y lo vas a hacer de una manera evidente y gloriosa. Amén. No permitamos el resentimiento y la amargura, porque el enemigo quiere hacernos daño y bloquear las bendiciones a través de eso. Entonces dice que Él revivirá al abatido. Y Lucas capítulo 18, el versículo 7, dice: entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Respóndase esa pregunta. Cuando venga el Señor, ¿usted tendrá esta fe perseverante? Porque mucha gente va a perder la fe. En medio de la espera, la gente se va a decepcionar, mucha gente se va a desanimar, mucha gente se va a ir de la iglesia, muchas personas después van a estar hablando feo de la iglesia y de Dios porque perdieron la fe en un momento difícil. Pero por eso Jesús pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Que usted y yo seamos personas que decimos: sí, Señor, yo mantendré la fe. Cuando tú vengas, estaré en esa fe perseverante, estaré en mi iglesia, estaré en la oración, venga lo que venga, porque con el Señor todo lo puedo. Amén. Esa respuesta la podemos dar nosotros, porque mucha gente se irá pues al mundo sin Dios. Bueno, y Dios quiere entonces llevarnos a las alturas. Cuando nosotros hacemos el proceso bien, tal vez nos hemos equivocado, pero hemos peleado la batalla. Llega el momento en que el Señor nos va a levantar. Y eso es en Isaías 40, verso 29, dice: da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren ir en helicóptero? ¿Cuántos quieren como las águilas? Amén. Así que mira, esta es una palabra de fe, de bendición. Hay momentos cuando la vida se pone muy difícil, cuando el proceso es duro, pero Dios promete que nos renovará las fuerzas, que nos dará alas como las águilas para remontarnos a las alturas. Amén. Y ¿sabe qué es lo hermoso? Las águilas hacen el esfuerzo para subir, y arriba hay una ráfaga de aire. Y luego ellas se sueltan, solo mantienen las alas y el aire las lleva. Que así sea la ráfaga del Espíritu Santo que nos lleve, amén. Cuando estamos cansados, que sea el Señor que nos lleve a esas alturas. Y es que es bonito porque miren, volar nos permite descansar. Sabroso. Eso sí es sabroso. La canción dice sabroso, pero yo creo que sabroso
es que estemos arriba, amén. Cuando nuestra fe está arriba, cuando el Señor nos levanta por encima de las dificultades, amén. Cuando eso, vea, experimentar la presencia de Dios en la oración, en la adoración. Hay momentos cuando uno ha estado cansado y el Señor lo levanta en fe, amén. Y entonces uno siente una paz y es como cuando cantamos, Señor, que no se termine este momento. Hay momentos que no deberían terminar. Ay, Señor, cuando los 3 discípulos que Jesús llevó recuerdan a la transformación y el Señor se transfiguró y allí empezaron, Señor, queremos quedarnos, hagamos acá una choza, una para cada uno y nos quedamos aquí. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno no quiere salir de la iglesia, de la oración, de la adoración. Es algo tan maravilloso, no hay nada. Ni que si usted se monte en la mejor camioneta o en helicóptero acá, ni que usted vaya o que tenga lo que a usted más le gusta, no es comparable a sentir la presencia del Señor. Es maravilloso, es hermoso. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Volar también nos permite ser sobrecogidos por la belleza y la emoción de la experiencia. Hay algo que le sobrecoge a uno, ¿cierto? Esa belleza, es emocionante, la experiencia. Nada más de estar en un mirador y sentir la brisa y mirar abajo, ¿cierto? Eso es sobrecogedor. Estar arriba. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, para que estemos arriba, por encima de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, con la ayuda del Señor. Pero volar también nos permite superar las dificultades, elevarnos por encima de los problemas. Volar también nos permite encontrar nuevas soluciones. Hay cosas, perspectivas que uno no las va a ver, digamos, desde una ubicación, pero si está arriba va a ver mejor. No podemos ver Villavicencio desde acá, todo, ¿no? Hasta aquí se nos queda la vista en las casas y edificios de alrededor. Pero si subimos bien alto, podemos ver toda la ciudad, y no solo la ciudad, ¿cierto? Entonces, encontrar nuevas soluciones. Entonces habrá momentos de dificultad donde en la presencia de Dios recibimos una palabra rema, donde en la adoración, y entonces podemos ver nuevas soluciones. Volar también nos permite encontrar oportunidades al tener una vista y perspectiva diferente. Encontrar oportunidades que no las habíamos visto antes, pero con el Señor, orando, con la fidelidad, viviendo el proceso, Dios nos va a mostrar esas nuevas oportunidades. Amén. Dios nos va a levantar a las alturas y vamos a ver esa gloria del Señor, esa bendición de Dios. Así que los que creen esta palabra, que el Señor les dará reposo y descanso en medio del estrés y la ansiedad, que el Señor les va a levantar por encima de los problemas hoy, los que creen esta palabra digan amén, Señor, y póngase de pie y levante sus manos al Señor y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias, Dios mío. Hoy adoramos tu nombre, Padre. Hoy te bendecimos. Habla con el Señor. Dile, Señor, estoy viviendo esta situación. Y dile, Señor, te necesito. Señor, te pido perdón cuando yo no he vivido el proceso valientemente. Perdóname, Señor, cuando he sido intolerante, he tenido baja tolerancia a la frustración. Dile, Señor, perdóname cuando he fallado, cuando he querido, Señor, ir en helicóptero, pero no pagar el viaje, Señor. Dile, Señor, perdóname, Padre, cuando no he hecho lo que debo hacer. Pero hoy, Señor, yo vengo a ti. Ayúdame, Señor, a vivir el proceso. No quiero tomar atajos, Dios mío, sino quiero
hacer lo que es necesario pasar, Señor, para crecer, para madurar, para mantener la fe y para ver los sueños hechos realidad, Señor. Hay momentos y hay procesos, Señor, en los que tengo que pasar y yo quiero ser valiente. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a corregir lo que debo corregir. Ayúdame, Señor, Padre Santo, a hacer lo que he dejado de hacer. O ayúdame, Señor, a dejar de hacer lo que no debo hacer.